Oye chicos, queridos niños, buenos días. Buenos días. Hoy tenemos acá a un escritor, poeta, cronista, académico, tallerista, y... pero antes que todo eso es amigo mío, son de esos amigos de la vida, de hecho no nos vemos hace muchos años, pero el cariño y la confianza está intacta. Nos conocimos en la universidad. En otros tiempos la universidad se iba a estudiar, pero también era a hacer desorden ahí en contra de la dictadura en ese tiempo. Y nos conocimos en esas cosas. Y nos estábamos acordando porque teníamos ideas distintas, pero igual éramos súper amigos y como muchos otros que casi cada uno tenía ideas distintas en ese tiempo, ¿no? Claro. Entonces, pero nos encontrábamos ahí en las marchas, en las barricadas, en la... ¿Cómo se llama en las noches cuando uno se queda en las noches? Las vigilias. Las vigilias, las Sí. peñas. Las peñas, las tomas. Claro, las tomas también, eso era las tomas. Claro. Me pasaban varios días. Claro. Claro, y es tan curioso que nos tuvimos tantos años y para mí es como que tuvimos muchos años. Era intenso. Por la intensidad, claro. Claro. Pero ya en ese tiempo eras poeta. En ese tiempo, y hay que tener 20 años. Sí, Bueno. sí, tenía 19 años. Ya era poeta y un poeta muy, muy entretenido. Se hacían muchos actos, se juntaban todos los niños en una plaza de la universidad y declamaban algunos poetas y músicos también había. Culturalmente era muy bonito. ¿Cómo se llama el equipo, el grupo? Callejón. El Callejón. Ese era como el del pedagógico. Sí, de pedagógico. Sí, Callejón. Callejón. Pero buenísimo. Pollo huerto. Claro. Yo no era tan de izquierda, bueno, pero la cultura, la estética, a mí me seducía, pero completamente, ¿no? Bueno, lo mismo el Inti, el Kila, todo eso, Víctor, Silvio, todo ese mundo, ese universo. Y la literatura, voy a llamar a la literatura en ese tiempo por otro amigo que era Lucho López, ahí conocí al Polidélano, por ejemplo, Buena. que empecé como a introducirme algo en la literatura chilena. La cosa que Pablo ha hecho su vida y se las va a contar él, para no yo la cuenta mucho más entretenida él. Pero yo quería que tuviéramos un contacto con él, pero en dos cosas. Uno, Pablo mismo, él es escritor, pero también le pedí que nos contara algo sobre Nicanor Parra, que es uno de nuestros así monstruos de la literatura chilena y además son de los que son a más literatura mundial. Y estamos en esta semana y mes de la literatura, de los libros. Y es curioso que varios de el mismo Pablo, que se dedican a otras cosas en la vida, él mismo fue matemático y otras cosas son literarios. Nosotros, una cosa que hacemos mal los colegios en el mundo, no en Chile, es que separamos como los números de las letras. Entonces la gente es humanista o es científica, o es de letra o es de matemática. Y la gente sabia y la gente genial las tiene juntas, no las tienen separadas. Entonces me importa mucho eso, como que nos vamos acercando a los mundos que construye la literatura. Hay gente que dice que se educa humanamente, históricamente, políticamente, filosóficamente, leyendo lo que se llama literatura de ficción, que son las novelas, la misma poesía. Entonces, se construyen mundos. O sea, la literatura nos va construyendo la mente como nos entendemos nosotros mismos, como entendemos el amor, las relaciones de pareja, la política, el cambio social. Y por eso a veces los literatos son perseguidos, porque son molestos. Son molestos y para algunos sistemas políticos tienen que escaparse de sus países o les va peor. Entonces, y bueno, y ahí también me gustaría contar algunas anécdotas de juventud, porque son, creo, muy entretenidas y educativas. Yo estoy súper contento y lo digo de verdad, emocionado de tener a Pablo acá, porque yo tengo admiración de cuando éramos cabros chicos. Y después, por esas cosas, gracias al Facebook también, he ido siguiendo tu vida después de las cosas que has estado haciendo. Así que sáquenle partido. Yo ya les dije que ustedes son súper preguntones, no me dejen mal de mentirosos, así que pregunten, aprovechen de preguntar, comentar, que sea un diálogo, no es solamente una clase, tiene que ser una conversación entretenida con una persona súper entretenida y sobre todo buena persona. Así que, ¿le damos un aplauso? Primero voy a pararme. Sí, claro, no. Tiendo, De aquí para adelante usted es dueño. Me funciona mejor. Primero, muchas gracias al colegio Alberto Blesgana, que tiene
parte por un gran nombre, un escritor bien importante que yo creo que lo tienen claro, ¿cierto? Y espero que lo hayan leído, si no lo han leído, léanlo, disfrútenlo. Gracias a Ricardo, este es un reencuentro, yo creo que no nos dábamos cuenta, pero nos echábamos de menos, nos echábamos de menos. Esencialmente lo que dijo Ricardo es cierto, o sea, nosotros venimos de una época que nos tocó como jóvenes, enfrentar un momento súper duro, que era una dictadura, y que nosotros estábamos decididos a recuperar la democracia. La democracia que ustedes viven ahora, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, también se logró por el esfuerzo, por la sangre, por todos los sufrimientos que jóvenes como ustedes pasaron. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos de eso y por eso cuidémosla también. Cuidémosla también. O sea, aún no les digo que se involucren en política, pero sí sepan en algunos momentos y valorar cosas que uno da por hechas, se ganaron. ¿Ya? Y yo se lo digo siempre a mis alumnos que son de una edad muy parecida a ustedes. Yo hago clases en la universidad, pero son de primero, así que las edades son súper parecidas. Cosas que se dan por hechas se tuvieron que ganar. Entonces hay que defenderlas de alguna manera. ¿Ya? Por lo menos levantando la voz y diciendo no me parece. Y eso ya es un gesto. Y eso ya es valentía. No estoy pidiendo que se involucren en nada. Pero sí que estén atentos a esas cosas. Bueno, Pablo Padilla Rubio es mi nombre. Soy del año 1965. Siempre digo que yo soy de campo porque yo soy de Maipú, crecí en Curacampo. O sea, habían vacas en la calle, habían carretas, pasaban las trilladoras, o sea, era campo. Ya, a lo que ahora sea otra cosa distinta, pero eso era campo. Claro. ¿Ya? Y yo entré a estudiar pedagogía en filosofía del año 83, ahí conocí a Ricardo, que creo que fue una generación bien entretenida. Por mi involucración en política, yo era militante de un partido de izquierda, al final dejé los estudios, me cambié a Valparaíso, en Valparaíso después, esto hay que decirlo, estuve preso por la lucha contra la dictadura, no por delincuencia común, claro. vale aclararlo. Y producto de eso no terminé mi estudio, los tuve que abandonar, me dediqué a trabajar en otras cosas, que me gusta mucho todavía, o sea, trabajé en prensa, en la parte gráfica, diseño gráfico, todo eso, trabajé en prensa durante hartos años, y después pude volver a estudiar, y volví a estudiar, siempre digo lo mismo, que ya estáis de viejo, estáis de vuelta, estudiando, entonces, ¿qué voy a estudiar? Dije, me aburrí de ser pobre, voy a estudiar literatura. Entonces, me puse a estudiar literatura. No funcionó el plan. No funcionó el plan. No se cumplió el objetivo. Claro, no se cumplió el objetivo. No, o sea, en el fondo estudié literatura por varias razones. Primero, ya era escritor, había publicado varias veces, entonces ya el destino me había marcado, me había puesto su bendición sobre mí. Y, ¿A qué edad empezaste a estudiar literatura? ¿Cuándo la retomaste? El 2013, yeah. Tenía 48 años. Claro. 48 años cuando volví a estudiar literatura. En la Diego Portales, entre otras razones, bueno, me gustaba la Diego Portales, aparte que está cerca de mi casa, así que me iba caminando, y fundamentalmente porque uno de los profesores era Raúl Zurita, gran poeta, y yo lo admiro mucho, o sea, lo he imitado sin asco, digamos, durante mucho tiempo, y fue mi profe, nos hicimos amigos. Y bueno, ahí terminé y ahora hago clases en la Diego Portales, hago un ramito que es el taller de redacción para primero, donde no les enseño a escribir literatura, sino que a escribir textos académicos. O sea, básicamente les mato la ilusión a los niños que quieren ser escritores. Les digo, sí, sean escritores, pero tienen que escribir ordenadito, decente, con citas, con bibliografía, con todo. Se quedan dormidos, pero bien. Es parte de la formación. ¿Ya? He publicado 7 libros, algunos autoeditados, en todos los formatos. O sea, hay libros que hice con mis manos, literalmente, impreso, cosido, todo, y otros que lo han hecho editoriales. He trabajado con 3 editoriales, Real Editores, que es la que más me ha publicado, Weathers, con la que publiqué Gente Encerrada, el libro que Ricardo conoce bien, y con Marciano Ediciones, que publicó un libro que se llama La rabia está de fiesta, que es sobre el estallido social. Que eso es otra historia. ¿Ya? Y, bueno, aprovecho, este es el libro más reciente que tengo, es la segunda edición del libro blanco del rock, que es una guía, aquí hablamos de rock, bandas, solistas, productores, todos son 520 títulos, o sea, artistas. No es una enciclopedia,
sino que es como una conversación, o sea, típica conversación, y de hecho siempre recuerdo a Ricardo que me recomendó un disco de Genesis maravilloso, que es Abacab y Duke, Sí, los dos sí, discos. claro. Entonces uno conversa de música y empieza a decir, ¿tú conoces a este artista? No, ya, ¿tú conoces que se llama Adelaida? No, a ver, escucha Adelaida, mira, escúchate esta canción, o escúchate este disco. Entonces nosotros convertimos eso, junto con María Los Ángeles Cerda, una periodista amiga mía, hicimos eso mismo, convertimos esa conversación rockera eterna en un libro. ¿Ya? Aquí recomendamos. En el fondo es ¿por qué tienes que escuchar? ¿Por qué tienes que escuchar a Misfits? ¿O por qué tienes que escuchar a Joe Cocker? ¿O a David Bowie? Eso. Está invitado para otro ya a contar el libro, ¿no? Hagamos un libro de rock. Sí, de verdad. También. Así que eso con respecto a mí. Pero no he venido a hablar de mí. Vine a hablar, porque me diste las dos opciones, y yo tomé la opción de hablar de Nicanor Parra. ¿Por qué? Bueno, ahí está Nicanor Parra, por varias razones. Primero, un poco de lo personal. En la universidad donde estudié también hacía clase Nicanor Parra. ¿En serio? De hecho, la biblioteca de la Diego Portales se llama Biblioteca Diego, Nicanor Parra. En ese tiempo, bueno, él falleció. Él era... ¿cómo era? Era director honorario de la carrera. Ahora, como todo esto es muy de antipoesía, el caballero no iba nunca a la universidad. Y hacía una clase al año. Por lo tanto, a mí me tocó, después les voy a contar un poco la anécdota de esa única clase del año que hacía. Que con eso bastaba y sobraba, era Nicanor Parra, ¿no? ¿Para qué quería ir más? Ya, pasemos el tema. Nicanor Parra Sandoval, segundo apellido, siempre lo destacaba su mamá. Tan lindo el nombre y tan feo el animal. Ya, ¿de dónde? Esta frase se la robé a un hermano de Nicanor Parra, que es Oscar Parra, que él se presentaba siempre y decía lo mismo, y dije, lo voy a aplicar. Nicanor, él decía, Oscar Parra Sandoval, tan lindo el nombre y tan feo el animal. Ya, se lo vamos a copiar. ¿Quién fue Nicanor Parra? Bueno, fundamentalmente, así, yendo muy a lo concreto, fue poeta, físico y matemático chileno. Ahí está lo que decía, lo que nos decía recién ¿cierto? Ricardo, de cómo cruza mundos, ¿cierto? Ojo que Raúl también, él también estudió ingeniería, él estudió ingeniería en la Universidad de Santa María, entonces viene de cruzar mundos, de venir de la ciencia exacta hacia el mundo de la literatura. Ernesto Sábato también fue físico. Claro. Y ya que estamos hablando de rock, el guitarrista de Queen es astrónomo. Sí, totalmente. Brian May. Claro, Ya, entonces, Brian May. se puede, o sea, ustedes pueden cruzar mundos. Ustedes pueden cruzar mundo. Yo tengo hartos amigos que también son de la ciencia exacta y están metidos en la literatura. ¿Ya? Bueno, conocido por ser el creador de la literatura, de la antipoesía, un estilo que rompe con la poesía tradicional usando un lenguaje cotidiano y crítico. Ahí tenemos una foto del jovencito, seguramente ahí ya estaba, puede que ya estaba en el pedagógico, que en ese tiempo no estaba en Macul, estaba en otro lado, Claro. pero puede haber sido de esa época, o estaba en el INBA. Te ubican el INBA, que es el Instituto Nacional Barrio Arana, él estudia ahí. Datos biográficos básicos. Nació en San Fabián de Alico, cerca de Chillán. O sea, era de campo igual que yo. Profesor. Su papá también era profesor. Y él estudió pedagogía. Él pasaron una infancia súper pobre. Y de hecho, cuando él era el hermano mayor y en algún momento la mamá, cuando ya él cumple 16 años y el papá no sé si había fallecido o definitivamente ya no servía para nada porque el caballero era un poco desordenado, un poquito desordenado, le dice que tiene que trabajar para mantener a la familia. Y él dijo que no. Y se vino a Santiago a estudiar, se vino al Internado Nacional Barro Arana, porque él sabía, estaba enfocado en que en realidad la manera de sacar adelante su vida y la de su familia era estudiar. ¿Ya? O sea, piensa en la decisión, porque en el fondo era dejar atrás un poco a la familia y haber trabajado en el campo para mantener a su hermano, pero él toma la decisión que debe haber sido difícil, debe haber sido dura, de decirle no a la mamá, voy a estudiar, con lo cual postergaba un poco el tema de poder ayudar a la familia. Él al final igual lo ayudó. ¿Ya? Y él estudió en el Internado Nacional Barro Arana, después entró a estudiar pedagogía en la Universidad de Chile. Como era muy buen alumno, el internado después, cuando él egresó, lo contratan de inspector. Entonces ahí ya él empezó a generar plata y ayudar a la familia. O sea, tampoco tanta plata tiene inspector, no era gerente de nada. Pero imagínense la pobreza en que estaban.
Y él empieza digamos en buen chileno, ya que estamos hablando de antipoesía, vamos a hablar en chileno, empezó a chicotear a los hermanos para que se vinieran a Santiago también a estudiar. ¿Ya? No les resultó mucho, en general venían, pero no les gustaba mucho el estudio a los hermanos, pero sí fueron grandes artistas. Por nombrar algunos, está la Violeta Parra. Solo por nombrar, así a la pasada, Violeta Parra. O sea, hay unos versos de Violeta Parra muy entretenidos donde ella dice, donde declara que odia al colegio, que lo odiaba al colegio, que lo odia con todas mis ganas. Pero igual ella fue una gran poeta. Estudió matemática y física en la Universidad de Chile, después hizo clases en la Universidad de Chile, ¿ya? Continuó estudios también de matemática y de física en Estados Unidos y en la Universidad de Oxford en Inglaterra, especializándose en física, en mecánica clásica, todo lo que tiene que ver con Newton, ¿cierto? Y publicó su primer libro de poesía en 1937, Cancionero sin nombre, ¿ya? Del cual él después renegó, porque entre este libro y el siguiente, que es Poema y Antipoema, su estilo cambió, él un poco por eso renegó. Este libro era un poco de poesía más formal, de hecho él decía que de ese libro rescataba solo una cosa, de un libro. No lo puse ahí. Decía, de Cancionero sin nombre, rescata los 2 primeros versos. Que decía, déjeme pasar, señora, que me voy a comer un ángel. Eso es lo único bueno del libro. Y pasaron 17 años a la publicación de su segundo libro, cuando ella tenía más de 40 años. Claro, si él decía así como yo, talento joven no era yo. ¿Cierto? Él recibió el Premio Nacional de Literatura en 1969, entre otros premios, estoy resumiendo porque recibió hartos, y reconocimiento, doctor honoris causa, hartas cosas, y el Premio Cervantes 2011. Este es importante, el Premio Cervantes, porque el Premio Cervantes es un premio que otorga la corona española y es el premio más importante a escritores en lengua castellana. Aparte que es mucha plata, que igual se agradece, pero un reconocimiento o sea, pegan el palo con un premio Nobel. ¿Ya? Ahí tenemos la portada de la primera edición de Poema y Antipoema. Un detalle, por si se han dado cuenta. Poema y Antipoema, en estricto sentido, debería estar escrito siempre así, con minúsculas. Y eso ya era un gesto. Se dan cuenta que uno dice, ¿por qué lo escribió sin mayúsculas? Si es un título de una obra. Está escrito que fuera así. Solo que acá lo pusieron todo en mayúscula porque la editorial Nacimiento tenía sus reglas. ¿Ya? Los hermanos, le hablé de los hermanos, ¿cierto? La lista de los hermanos. Violeta Parra, cantante y artista folclórica. De sobra conocida, me imagino. Hilda Parra, también folclorista, pero muerta más joven. Roberto Parra, músico, poeta popular, autor de una obra que a lo mejor, no sé si algunos la habrán visto porque la dan siempre o han escuchado, que es La Negra Esther, que son sus locas aventuras juveniles enamorándose de una prostituta que era la Esther. Eduardo Parra, también llamado Lalo Parra, también músico, cuequero. Lautaro Parra, también músico. Él vivió en Suecia el final de su vida. Me dicen por interno que Lautaro Parra era el mejor guitarrista de todo este lote, que era muy buen guitarrista. Elba Parra, que también fue músico, pero no se dedicó tanto. Caupolicán Parra, el chiquitito, el Polito, él murió de 2 años. Me voy a saltar a Olga, que hermana primero, pero Óscar Parra, un pequeño capítulo. Óscar Parra yo lo conocí. Yo escribí un libro sobre la vida de él. Él era el menor de todos. Entonces yo tuve la oportunidad entonces de conocer al mayor y al menor de todo este lote. Él fue payaso, el Tony Canarito. Él tenía una gracia como payaso que él incorporaba la música. Él salía a actuar vestido payaso, pero con guitarra y cantaba cuecas chistosas, hacía parodias musicales y todo eso. Y yo escribí una biografía de él, del Tony Canarito. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo harto, lo entrevisté harto. Entonces por eso algunas cosas que yo sé las sé como de primera fuente. ¿Cómo llegué a escribir eso? De metido nomás, porque hay que... típico de cosas de amigos, ojo con eso, que uno... Y aquí hago una pequeña digresión. Uno aprende en el colegio, uno aprende en la universidad, porque hay profesores que nos enseñan, ¿cierto? Pero también muchas veces uno aprende de sus propios compañeros, de sus pares. Y yo creo que eso pasaba en la universidad también. O sea, uno, especialmente en dictadura, porque en dictadura en la universidad no enseñaban todo, habían cosas, materias que estaban prohibidas. Entonces habían cosas que uno conocía porque un compañero te las recomendaba.
porque un amigo te lo recomendaba. Entonces yo, por ejemplo, bueno, yo cité el disco de Génesis que me prestó, o cosas que uno no habría leído si no te las recomienda un compañero, un amigo. Entonces, entre ustedes también se están educando. Compartan conocimiento, compartan gustos. Eso incluso te permite cruzar fronteras en términos de cosas que tú no escucharías, que yo no escucharía por mi propio gusto porque me encierro en ese gusto, pero a lo mejor porque le gusta a mi mejor amigo, te das cuenta que esa música tal vez no te llega a gustar, pero la sabes valorar. Y a mí me pasó con Oscar Parra porque unos amigos estaban haciendo un trabajo con él, estaban tratando de armar una obra de teatro. Oscar Parra es un Parra, hermano de la Violeta, no lo conoce nadie, así que dije, preséntamelo, vamos a entrevistarlo. Y empezamos a hacer, y estuve 2 años entrevistándolo y sacamos un libro y todo bien con Oscarito, el Tony Canarito. ¿Ya? Eso es su familia, o sea, dense cuenta entonces, o sea, era una familia de artistas en definitiva. Ahora, el más formal, entre comillas, fue Nicanor, porque fue el que concluyó estudios universitarios, ¿cierto? El que logró cosas. Los otros lograron cosas también, pero por su trabajo, tal vez no por sus estudios. Yo creo que ninguno terminó los estudios formales, tal vez Violeta Parra, si es que los demás a patada. y Nicanor los empujaba, véngase a estudiar acá, todo. Oscarito también me decía lo mismo, que Nicanor se lo llevó a Santiago para que estudiara, pero estos gallos se escapaban, se iban de carrete a cantar y vivían de la guitarra. ¿Ya? Siguiente. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hizo este gallo? La antipoesía. ¿Cuántos de ustedes han leído acá a Nicanor Parra? ¿Le han mostrado a Nicanor Parra? ¿Han leído algo de Nicanor Parra? Ya. Vamos a hacer una pausa de 2 días para ir a leerlo y vamos a volver. No. Aquí les voy a mostrar algunas cositas. Bueno, la imagen que ilustra es de las cosas que él hacía, un poco de la chacota, que terminaron siendo muy serias. ¿Cierto? Que eran estas bandejitas de cartones que vienen los pasteles, todo, y empezó a escribir cosas y ahí empezó a sacar sus cosas. ¿Qué es antipoesía? Y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. De ahí les vamos a hablar de dónde viene, ahí está citando a otro poeta. La antipoesía es una forma de poesía que rompe con lo tradicional, usando un lenguaje coloquial. O sea, el lenguaje coloquial es el lenguaje que uno ocupa para conversar. Cercano y a veces humorístico, para expresar la realidad tal como es, sin idealizaciones. O sea, él quiso, de alguna manera, bajar la poesía a un nivel de cotidiano nuestro, que no fue una cosa que uno pensara que era algo sublime, que yo no podía, ¿cierto? Que la antipoesía, en el fondo, es poner la literatura al alcance de cualquiera sin necesidad de elevarse, de ponerse demasiado refinado, de estudiar. ¿Por qué? Porque la materia prima de la poesía es algo que nosotros tenemos incorporado, que es el lenguaje y la capacidad de comunicarnos. Con este lenguaje que ocupamos podemos hacer poesía y podemos hacer grandes cosas. Ese es un poco el mensaje central. Es como la canción de Los Prisioneros, cuando Jorge González dice en algún momento que en el colegio, yo sé que en este colegio no, pero en otro colegio dice, nos enseña que cultura es cualquier cosa rara menos lo que hagas tú. Nicanor Parra estaba diciendo lo contrario. Cultura es lo que haces tú, es como hablas tú. Y aquí voy a leer otra cita, porque Nicanor Parra, en su labor de estar escribiendo, se cuestionaba mucho siempre. Siempre se estaba cuestionando, no era una cosa solo que le brotaran las cosas, sino que se estaba cuestionando. Se cuestionaba tanto que pasaron 17 años entre su primer libro y el segundo, y cambió totalmente de estilo, y pasaron muchas cosas entre medio. Él se estaba cuestionando. Entonces él decía, un día, contemplando una fotografía de un gran poeta inglés, norteamericano, que es Walt Whitman, caballero, barba, bien serio, y entonces él decía, un día contemplando su fotografía, reparé en las graves barbas. Justo ahí le pillé el lado flaco. Whitman no tenía humor. Era un saco de papa. O sea, pesado. Entonces me bajé del carro. Así le dije. O sea, se bajó de la poesía grave. Se bajó de la poesía así solemne. ¿Ya? No es que no le gustara, de hecho le gustaban cosas bastante solemnes a Parra, pero así como yo no voy a hacer esta cosa. Yo me voy a bajar de este carro de la solemnidad. Yo no voy a hacer un saco de papa. ¿Ya? Vamos al otro. Veamos, características de la antipoesía. Primero, esta es otra cita, este es de su artefacto, que los artefactos creo que algunos lo han visto, son unas tarjetitas
Un libro que no está hecho con encuadernado, sino que son tarjetas sueltas, que tú vas leyendo como quieras, que en su momento fueron bien rupturistas, donde dice, necesito reírme el prójimo, si no me río de alguien, ando de malas pulgas todo el día. Bueno, características de la antipoesía, lenguaje cotidiano y directo, ¿ya? Uso del humor y la ironía, ¿ya? Para reírse de los demás o reírse de sí mismo también. Él era muy bueno para reírse de sí mismo. No era solo alguien que se estuviera burlando, sino que se podía reír de las situaciones. Buscaba el humor muchas veces, era un arma de doble filo para crítica social, para ese tipo de cosas. Temas comunes y de la vida diaria. Piensen que mucha parte de la literatura tiene que ver con cosas que uno no vive. O sea, con palacios reales o con princesas. En cambio, él tenía una visión de la poesía de contar sus propios problemas, ¿ya? O los problemas que veía en la sociedad. Busca destruir la poesía solemne para renovarla, ¿ya? Contra el saco de papa, ¿ya? Invita a un lector activo y crítico. Que uno como lector también critique y diga, bueno, está bien esto, no está bien. De hecho, él fue objeto de muchas críticas, un poco por eso, por ese lado humorístico, o sea, por el lado de decir, este es un caballero que anda contando chistes. Y lo escuché varias veces de algunos escritores bastante serios, así como, ya, es chistología, ¿no? No, pero sí, primero el humor estaba siempre presente en la literatura, y segundo, de alguna manera, al ser poesía o antipoesía, las cosas tienen un significado, pero tienen 2 o 3 o 4 más detrás, y uno como lector tiene que buscarlo. ¿Ya? Y aquí iba a citar esto. Cuando habla de la solemnidad. Primero no lo voy a leer completo, un poema que se llama Advertencia al lector. Lenguaje cotidiano y directo. Lo cumple, sí, en el poema Advertencia al lector dice, el autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? Basándose en qué cúmulo de contradicciones. Y aquí viene lo del lenguaje, dice, según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte. Menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes, útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Entonces, él ahí está declarando qué lenguaje va a ocupar. No voy a ocupar palabras difíciles. No voy a decir astrolabio o escanciar. O sea, está bien, esas palabras hay que saberlas y hay que ocuparlas, pero él quería una cosa mucho más accesible. Como les digo, en el fondo, decirle al lector, ustedes pueden hacer poesía a partir de materiales más comunes. Ya, esta es una pequeña digresión, digamos. La métrica. A ver, aquí me voy a enredar un poquito, les advierto. ¿Qué es la métrica? La métrica es la parte del estudio del lenguaje y de la poesía que tiene que ver con cómo se miden los versos. Quienes se dedican al hip hop o al rap saben bastante bien que la métrica es súper importante. Tal vez no lo manejen tanto, pero saben que uno tiene que ajustar la duración de un verso para que calce dentro de la música o calce dentro de un ritmo, ¿cierto? Ahora, claro, la métrica en estricto sentido tiene cierta matemática porque uno va contando y cómo se cuentan los versos, ¿cierto? Cuando uno dice un octosílabo son 8 sílabas, pero no es solo que sean 8 sílabas, sino donde cae el acento, todas estas cosas son un poquito complicadas, pero ni tanto, son de oído, más que nada. Insisto, bien lo saben los raperos, y lo saben mejor que yo. Entonces, de alguna manera el mecanismo oculto, y esto es teoría mía, o sea, pueden no creerme, de alguna manera la antipoesía tiene que ver con que Nicanor Parra descubre que nosotros, por lo menos en Chile y gran parte de Hispanoamérica, hablamos, no digo la poesía, hablamos
o en octosílabos o en endecasílabos. Los octosílabos son los de 8 sílabas y son los versos más comunes de la poesía popular. Y él postulaba el endecasílabo, que es el de 11 sílabas. Y daba un ejemplo. Esto no es, es invento mío, pero él sí, de alguna manera lo dijo en un libro. Hay un libro que se llama El Quijote de la Mancha. ¿Dónde está? Allá está, Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Y cómo empieza? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre prefiero olvidarme. En un lugar de la Mancha, son 8 sílabas. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre prefiero olvidarme. 11. Entonces él decía que en el inicio del Quijote estaban declaradas las dos grandes formas de la poesía hispana, el octosílabo y el endecasílabo. Y claramente él se casaba un poco con el endecasílabo. Si ustedes, no voy a dar tanto ejemplo, pero si ustedes miran la poesía de Nicanor Parra, tiene mucho endecasílabos. Y uno habla mucho en endecasílabos. O sea, yo estuve en un taller literario de Roberto Merino, donde en algún momento, otro escritor grandísimo chileno, cronista, donde él, como una de las tareas que nos dio fue salir a cazar endecasílabos. Pero agarrar endecasílabos donde uno los viera, no necesariamente poesía, no que nos pusiéramos a leer, sino que... Yo me acuerdo que descubrimos uno que era se prohíbe correr por los pasillos. Ese es un endecasílabo. Entonces, y es entretenido porque cuando tú identificas eso te das cuenta que no estás hablando en verso, pero que esas expresiones calzan muy bien en nuestra respiración y en nuestro pensamiento, que es bien entretenido. Entonces yo les dejo la tarea de busquen endecasílabos. Donde duermen la siesta los taxistas. Ese otro, me acuerdo de otro endecasílabo que agarré al vuelo. Entonces yo sostengo con cierta base que la antipoesía, así como estamos mirando el mecanismo, cómo funciona el aparato, tiene que ver con los endecasílabos. ¿Ya? Y él se metió mucho con los endecasílabos. Por eso puso este otro artefacto. A ver si lo puedo pronunciar. Dice, la poesía chilena hace endecasílabo. ¿Quién la desendecasílabará? El gran endecasílabo. Bueno, ya, listo, no pude. A ver. Ahora, junten 14 endecasílabos y pueden armar un soneto. Ya, ¿quién se atreve a pronunciarlo? Yo creo que esto hay que pasárselo a uno de estos aparatos automáticos que lee. ¿Cierto? Ay, esto tiene que leerlo como la inteligencia artificial. Oye, y fíjense que esto, si uno ve los estudios, así como el estado de situación de la poesía en algún momento, la poesía chilena, esto pasó, de verdad se llenó de gente que un poco por adecuarse a esto, se llenó de endecasílabos, de verdad. Hay un momento que la poesía chilena actual, digamos, se llenó de endecasílabos, es un tema de debate en los foros, digamos. Entonces... Y Nicanor Parra eso lo reveló en un libro que se llama Conversaciones con Leonidas Morales. Él habla mucho de esto y se pone a identificar eso. Y de verdad, el endecasílabo es una cosa re entretenida. A mí me gustan y en general trato de ocuparlo en mi escrito. Y no solo el de poesía. O sea, a veces tengo que comunicar cosas así como de política, cosas así. Y yo lo escribo primero en verso, después lo traslado a un párrafo, pero porque suena mejor, de verdad. Ya, pasemos al otro. Su antipoesía revolucionó la literatura hispanoamericana y sigue influyendo a poetas contemporáneos. Parra es un referente de la renovación poética del siglo XX. Eso es súper cierto. O sea, él de alguna manera... A ver, aquí también una pequeña digresión. Hay un teórico del lenguaje, de la literatura, que es Harold Bloom, que él dice que la literatura evoluciona porque... es como una especie de campeonato permanente. O sea, ¿quién le va ganando al otro? O sea, tienes una figura dominante, de hecho creo que hasta ocupaba la palabra campeón. El campeón. Cuando alguien es campeón,
hay alguien que quiere ganarle el título, y quiere en box o en fútbol, ¿cierto? Entonces él decía que en literatura pasaba de alguna manera lo mismo, y que ese enfrentamiento entre figuras literarias es lo que motiva que la literatura vaya progresando. Entonces, de alguna manera, si le creemos a Harold Bloom, Nicanor Parra tenía que derrotar a varios campeones antes. De los campeones que tenía, aquí hay algunos. Claro, Shakespeare, Cervantes, Borges, y en Chile tenía imagínate, tenía a Vicente Huidobro, tenía a Gabriela Mistral, premio Nobel, tenía a Pablo Neruda, premio Nobel, o sea, tenía hartos campeones a los cuales noquear. Entonces, ¿qué es lo que se planteó? Estoy, digamos, dando una lectura un poquito juguetona, pero para noquearlos a ellos tenía que ocupar otra técnica. Y su técnica fue la antipoesía. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, él se planteó, a ver, de hecho hay algunos poemas donde él lo declara también. Dice, el manifiesto, tampoco lo voy a leer completo, porque es muy largo. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. ¿Qué es lo que es el Olimpo? Es donde viven los dioses. ¿Ya? Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. Que lo digan los raperos. Es poesía lo que hacen. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. ¿Qué quiere decir esto? Que el poeta también está un poco para llamar la atención de las cosas que no están bien. Y él creo que también lo cumplió. Este poema es bien largo, después lo recomiendo que lo lean, es bien entretenido en ese sentido, porque estos poemas hacen lo que se llama una poética, es decir, declaran sus principios con respecto a la poesía. Son poéticas. O sea, dicen, así es como yo escribo y así es como me gustaría que me lean, pero sí de manera crítica. ¿Ya? ¿Qué más? Pasemos al otro, no sé cuánto queda, porque puede que... el hombre imaginario. El hombre imaginario. Antes que nada preferiría que viéramos el video. Al mismo Nicanor declamando lo que es uno de sus... Por lo menos para mí uno de los poemas favoritos de él. Que, un poquito spoiler, fíjense cómo cumple los principios de la antipoesía en este poema. Fíjense, fundamentalmente la simplicidad del lenguaje. El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario
entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Es fuerte el poema. Y voy a hacer un pequeño análisis que no es mío, es de Ignacio Valente, escritor, poeta y crítico literario chileno. Primero, lo que les digo, se dan cuenta que el poema tenía palabras muy simples. No había ninguna palabra compleja, se entendía perfectamente. ¿Cierto? Todo, o sea, no había que correr al diccionario. Segundo, ocupaba un procedimiento súper simple, que es la repetición. Repite el poema. O sea, una palabra, imaginario, lo dice no sé cuántas veces. Lo cual no es malo, todo lo contrario. El cerebro humano ama la repetición. En muchas cosas. La música se basa mucho en repetición, el estribillo. El humor se basa mucho en repetición. ¿Cuántas veces uno ve rutinas humorísticas que se sabe el chiste? Se lo sabe y lo escucha y se vuelve a reír. ¿Quién ha estado con guagua acá? Las guaguas les encanta la repetición. Cuando uno a la guagua le hace el mismo chiste, le hace ¿dónde está? ¿Está escondido? ¿Dónde está? Y se ríe, porque el cerebro humano ama la repetición. Por lo tanto, algo que ocupe la repetición inteligentemente va a captar nuestra atención. Nos va a gustar, porque amamos la repetición. Y ahora hablando del poema mismo, y aquí me remito a lo que dijo Ignacio Valente. Fíjense una cosa, un poema de amor, un poema de pérdida, ¿cierto? Está hablando de la mujer imaginaria. Y resulta que todo es imaginario en la vida del hombre que habla, el paisaje, él mismo, las murallas, el amor, el placer que sintió. Pero hay una sola cosa o un solo concepto que no es imaginario porque no lo dice. ¿Cuál era? ¿Se dieron cuenta? Cuando dice y siente el dolor. Lo único real de ese hombre en una desilusión amorosa, en un abandono amoroso, es el dolor. Todo lo demás es imaginario. Entonces ahí, un poco por ausencia, está el significado del poema. Es un poema de dolor. Es todo imaginario menos el dolor. Lo único que siento es pena, lo único que siento es dolor. Y él lo podría haber dicho así. Podría haber dicho, mi vida es dolor. Se fue, mi vida es solo dolor. Pero eso es mucho más fome. Esa es la gracia de la poesía, de poder decir las cosas de otra manera. Por eso es tan importante la forma en poesía. Yo siempre les digo a mis alumnos en los talleres, o sea, los poemas de amor fundamentalmente tratan de te amo, quiero estar contigo, no te vayas o te fuiste. Son como esos tres temas. Entonces, si fuera solo por el mensaje, la poesía de amor estaría resuelta hace 3000 años. Porque bastaría con decir te amo o quiéreme. Pero no, sigue habiendo poesía de amor, canciones de amor, porque buscamos nuevas formas de decir te amo. En este caso es una forma distinta de decir estoy solo, desolado, esta mujer se fue, mi vida es un asco, pero lo dice de otra manera. Ya, no tengo nada más que decir. Bueno, la presentación termina ahí, pero vamos a seguir conversando. Primero, una cosa que nunca se destaca mucho de Nicanor Parra suficientemente es su calidad de traductor. Él tradujo también. Fundamentalmente tradujo varias obras de otro caballero que está ahí, que es William Shakespeare. Los mal hablados dicen que no existió, pero creo que no. Y él tradujo varias obras. ¿Ya? Él empezó a traducir un poco por encargo, y les voy a leer cómo cuenta él el encargo. Tradujo, entre otras obras, esta que es El Rey Lear, King Lear, ¿cierto? De William Shakespeare. Y él, ahora, ¿yo por qué está puesto la traducción? Porque él, primero, en la traducción hace lo mismo que con la antipoesía, o sea, lo traduce en un lenguaje bastante coloquial, o sea, toma el inglés
isabelino, es decir, del siglo XVI, XVII, del siglo XVI, a un castellano de nuestro tiempo, ¿ya? Que son decisiones que uno tiene que tomar al traducir. ¿A qué habla lo voy a traspasar? Yo sostengo que de alguna manera Nicanor Parra siempre fue traductor. Él tradujo los grandes principios de la poesía al habla normal, porque uno también puede traducir dentro de un idioma. O sea, yo puedo tomar una obra argentina y traducirla al chileno. Son castellanos, pero le quito unas cuantas cosas y lo traslado. Entonces, él de alguna manera creo que al ser antipoeta también tradujo la poesía al habla normal. Y él, bueno, en este libro que es bien notable, bueno, una de las cosas que logró en mi mente el paso por la universidad fue que me acostumbré a leer teatro. A mí no me gustaba leer teatro, pero como me hicieron leer tantas horas, al final ahora me gusta leer teatro. Dice, forward, hay opiniones a favor y en contra, admiradores incondicionales y detractores de grueso calibre, como Tolstoy, Guidet, Bernard Shaw, que no lo dejan bueno para nada. A Shakespeare. Pocos pero bastante categóricos. Alguien llega a decir que prefiere el relincho de un caballo. Paciencia. Mientras unos lo consideran un texto poético por antonomasia de la literatura occidental, otros deciden borrarlo del mapa bajo la acusación de injusticia poética. Siglo y medio debajo de la mesa. Pobre Leard. A no mediar el romanticismo, nadie sabría hoy de su existencia. Lo que oyen, señoras y señores, en Europa también se cuecen habas. Es un monstruo de tal envergadura, advierte Charles Lamb, que resulta difícil hacerlo caber en el zapato chino del escenario. Le queda grande a cualquier director. Está diciendo que la obra es irrepresentable. Imposible llevarlo a la práctica. ¿Alguien ha dado realmente en el clavo? ¿Quién es? Uno que otro, pero nadie más. Es un espanto ver al pobre viejo destartalado, al Rey Lear, la obra es bien trágica, tambaleándose de babor a estribor, en ese mare magnum de olas contradictorias, hasta que pierde el juicio de frentón. ¿Alguno de los presentes quisiera estar en el pellejo de Héctor Noguera? Héctor Noguera, el actor que le tocó hacer de Rey Lear. Desafío más grande no hay para un actor, por extraordinario que sea. No sé, el respetable público dirá. Arriba los corazones, en todo caso. Jóvenes acostumbrados a las tragedias que terminan bien, esta no puede terminar peor. En un mundo desprovisto de racionalidad, la poesía no puede ser otra cosa que la mala conciencia de la época. Lo demás es literatura grecolatina. Gracias y muy buenas noches. Alfredo Castro tiene la palabra. Alfredo Castro es el director de la obra. Entonces, él hizo la traducción a pedido de la compañía de teatro que la representó. Y él tradujo varias más. Entonces, buenísimo. Yo también quería destacar un poco el papel de Nicanor Parra como traductor y... Bueno, había prometido una anécdota. Sí. No, dale. Una pequeña anécdota. La clase. ¿Cómo fue la clase de Nicanor Parra? Como era antipoeta, no podía ser todo normal. Entonces, la clase no fue en la universidad, tuvimos que irnos al agradable pueblo de Las Cruces, donde él vivía, y nos fuimos a Las Cruces un día en la mañana. Él nos iba a recibir en su casa. Y llegábamos a la casa. El profe nuestro, que se me olvidó el nombre, Rodrigo Rojas. El profesor Rodrigo Rojas, que era el profesor tenía un seminario de Shakespeare, o sea, un semestre entero leyendo Shakespeare. Una maravilla. Se imagina, trae el primer año de la universidad y te ponen a estudiar Shakespeare en inglés. Bonito, súper bonito. Ahí me acostumbré a leer teatro. Entonces, el profe Rojas, que era amigo de Nicanor, nos llevó a la casa. Nos atiende en la puerta, no nos hace pasar. Primera cosa. Éramos 30 personas más o menos, como lo te pareció en la puerta de su casa. Y ahí sale el caballero con un tío de café. Y no fue una clase, fue una conversación. Se puso a conversar, empezó a hablar, declamó algunas cosas. Él era muy famoso porque tenía andaba en un escarabajo blanco, un Volkswagen blanco, viejito, lo tenía estacionado afuera. Entonces, el caballero apoyado en el escarabajo, hablando. En algún momento el Rodrigo Rojas le había hablado de mi libro, del libro del Canarito. Entonces le dijo, Nicanor dijo que lo tenía en su casa, que lo había leído, que estaba bien. Ya.
me dio la bendición, digo. Sí. Y teníamos prohibición de grabar y de tomarle fotos, porque en eso era súper estricto. Me consta que alguna gente lo grabó a escondidas, pero no sé dónde dejé la grabación. No la pude encontrar, pero sí, por ahí anda. Claro, que el viejo no quería que lo grabaran y todo. Y en algún momento empieza a hacernos como preguntas uno por uno, cosas, y fue muy entretenido. ¿Sí? Con respecto a, fundamentalmente Shakespeare, tenía que hablar de Shakespeare, no habló bastante de Shakespeare. Y en algún momento de la, entre comillas, clase, dice ya, se mete la mano al bolsillo, las llaves del auto, lo abre, no dice ni buenas tardes, se sube en el auto y se va. Y se fue. Claro, y nosotros, vamos, digo, pero se dio la vuelta a la cuadra porque era la manera así como performática, era una pura parada de cerrar la clase. De ahí evidentemente se terminó, nos fuimos a la playa, yo me devolví porque tenía que volver a la pega, pero eso fue más o menos la clase, que era como el tono que él daba. O sea, era juguetona. Tengo por ahí los apuntes, digamos, de lo que hablamos, porque uno en esas circunstancias trata de tomar apuntes, porque se supone que es como el sabio de la tribu que está dando cosas. Pero fundamentalmente rescato la actitud que tenía, o sea, juguetón, a esa altura de haber tenido 97 años de edad, bueno, murió de 103. Y fue de todas maneras una bonita experiencia, pese a todo lo raro, o sea, pero era un poco el tema, que él era capaz de introducir esa extrañeza y esa cosa juguetona que igual impactaba. O sea, yo creo que todos igual quedamos impactados y podemos estar tranquilos de que este gran antipoeta nos dio un tiempo en su casa. Yo lo entiendo, o sea, hubiéramos entrado a su casa, hubiera sido un atado. Está bien. Y más de alguno se hubiera llevado un recuerdo. No nos engañemos. Un artefacto. Claro, no daba autógrafo. Claro. Así que eso con respecto a Nicanor Parra. Primero le agradecemos a Pablo por todo lo que nos ha enseñado hoy día. Un gran aplauso. Hemos aprendido harto de Nicanor Parra hoy día, de cosas inéditas también que nos puede contar de su experiencia. Y bueno, recordando, esto es en torno a la Semana Literaria, en donde nosotros nos gustaría justamente a través de estas experiencias que ustedes puedan aprender otros tipos de cosas que pasan en la literatura. Con Pablo ahora podemos demostrar que la literatura no solamente es tan formal, ¿cierto?, sino que puede hacerse de manera más divertida, contrallevando también lo que está establecido desde antes. Entonces aquí una invitación a ustedes también a que puedan ver sus límites dentro de lo que es la escritura, ya que nosotros la próxima semana ya vamos a empezar a difundir mucho más del concurso literario que hay dentro del colegio, en la Vegencia en Palabras. Así que vayan pensando aquí si pueden seguir la poética de Nicanor o crear la propia. Y ahora vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas o comentarios que les hayan surgido a partir de lo que Pablo nos comenta sobre Nicanor Parra y sobre la experiencia de él también como estudioso de la poesía, de la literatura y como escritor también. Así que dejamos abierto aquí los comentarios, chiquillos. Nunca ninguna pregunta es tonta, todo siempre ayuda a expandir nuestro conocimiento sobre el tema. Así que dejamos aquí abierto si alguien quiere preguntar algo, comentar. Vi varios acá que asentían a medida que Pablo iba hablando, del rock, de los raperos también, entonces aquí veo que hay experiencias que pueden estar relacionadas ahí. Al principio ustedes estaban hablando Sí. sobre también, aparte de las vocales que estaban encontrando, y me gustaría saber si encontró alguna que le fue complicada de encontrar o si también fue complicado o interesante aparte de hablar. ¿De qué, perdón? No te entendí. De las vocales, como por ejemplo usted ha hablado de prohibido correr. De los endecasílabos. Los endecasílabos. Sí. Los endecasílabos, sí. ¿Fue alguna otra parte de esa que fue interesante de encontrar o hablar, que le pudo dar una experiencia bonita? Mira, buscar endecasílabo, buscar octosílabo, buscar algún tipo de verso, tiene que ver con el oído. Tiene que ver con el oído, fundamentalmente.
No tanto como contar el verso escrito, sino que cuando tú entiendes un poco el ritmo, por eso cito a los raperos, que te das cuenta que tal vez no buscando la 11 sílabas, pero tú buscas versos o buscas expresiones que se adecúen, que se adapten a tu respiración. Y ese consejo también lo doy para corregir un texto. Si tú lees un texto y sientes que te quedas sin respiración, parece que hace falta meter alguna coma, un punto, algo parecido. Entonces, la búsqueda tiene que ver fundamentalmente, en mi caso, y el consejo que doy, con la respiración. Y eso no solo quiere decir que lo leas en voz alta. A veces la misma mente también sabe que te estás quedando sin respiración al leer. Entonces, si te vas quedando sin respiración, a lo mejor el verso tiene que llegar hasta ahí. Córtalo ahí. O sea, no te asfixies leyendo, aunque sea en voz baja. Eso como cacería. Ahora, después, cuando uno se mete un poquito más en profundidad, que no es tanto tampoco, yo siempre recomiendo a la gente que les guste la poesía y en general la literatura que aprendan a medir versos. No es tan difícil saber dónde cae la última sílaba con acento, porque como es la famosa ley de Musafia, que los versos se cuentan una sílaba más de la última sílaba tónica. La última sílaba tónica es la que tiene acento. Entonces, cuando una palabra termina en palabra grave, suma una más, pero cuando termina en aguda, esa sílaba no está, pero uno la suma igual. En la esdrújula se resta. Exacto, y en la esdrújula se resta. Entonces, sabiendo esas cosas, uno sabe. Y de hecho, para mí la comprobación más grande de eso es un tipo de verso popular que es lo que se llama el verso recortado. O sea, nuestra mente hispánica, nuestra mente de habla hispana, sabe eso. Sabe tanto que a veces uno recorta la última sílaba y uno entiende igual porque el cerebro sigue de largo. Hay una cueca famosa que es de Violeta Parra y que probablemente la letra es de Nicanor, que se llama Por pasármelo tomán. Que es por pasármelo tomán, que es por pasármelo tomando. Por pásamelo tomán, allá va, me pegaron en pato. Entonces, toda la última sílaba, el cerebro uno lo va completando porque suma esa sílaba que falta, el verso recortado. Y para mí el verso recortado es la prueba de que es verdad, es una verdad científica que sumamos una sílaba más después del último acento. ¿Tienes un verso favorito? ¿Un verso favorito de alguna canción? Verso favorito es que tengo tanto, o sea, no me lo sé de memoria, pero por ejemplo hay un poeta que se llama Konstantin Kavafis, que es griego, que me gusta mucho. Soy malo para sabérmelos de memoria, pero y de rock también. O sea, las letras de Luis Alberto Spinetta me encantan, por ejemplo, de Charly García, cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atada a nada, por ejemplo. O la otra vez estuve en Puente Alto y justamente un grupo de niños de su edad tocaron la canción Rezo por Vos. Y la indomita luz se hizo carne. La canción es muy bonita y cantada por chicos de su edad era otra cosa, o sea, tomaba otro sentido la letra. Y eso también tiene mucho que ver con el contexto. O sea, en otro contexto, tú sacas una cosa de un contexto, lo pones en otra y toma otro significado, que generalmente lo enriquece. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Muchas gracias. Hola. Quería preguntarte como a qué edad o en qué momento decidiste estudiar poesía y literatura. Puntualmente yo creo que empecé a escribir, debo haber empezado a escribir como en segundo medio. Como en segundo medio empecé a escribir. Así conscientemente. Empecé a escribir unos cuentos espantosos de ciencia ficción. Que en ese tiempo leía mucha ciencia ficción, entonces empecé a escribir ciencia ficción. Pero en cuarto medio llegó al curso un amigo que seguimos siendo muy amigos, y él me dijo así categóricamente, dijo, tú tenés que escribir poesía. Ya le dije, y me puse a escribir poesía. Le hice caso. Más o menos a esa edad, pero de ahí ya empecé a ir
Y de verdad, o sea, no creo ser tan, de hecho publicaba poca poesía. No creo ser tan buen poeta, pero por lo menos se me abrió un poco se me abrió el canal, así que empecé a escribir y ya cuando llegué a la universidad, cuando nos conocimos con Ricardo, ya iba por la vida de picado a poeta, como dice. Y éramos parte de un taller literario. El taller literario era muy divertido. Teníamos un taller literario en el pedagógico que se llamaba taller literio. No literario, taller literio, ya partimos mal. Y que yo recuerdo, nunca nos juntamos a hacer taller. No sé si ustedes han hecho taller literario. Que en el taller tú te juntas, mesas en círculo, y comparten sus poemas y se critican entre ellos. Todo eso. Ya. Nunca hicimos eso. Siempre nos juntábamos a puro leer. Nunca nos leímos los poemas ni nos criticamos. Entonces, porque éramos más como agitadores, activistas de la poesía. De hecho, una vez, y eso está nombrado en mi novela, una vez nosotros con un amigo poeta le escribimos un texto, contexto. Estábamos en el pedagógico, 19 micros de carabineros rodeando el pedagógico. Lo divertido que no sabíamos por qué, porque a veces había protesta, pero muchas veces, a veces llegaban y no había nada, pero llegaban y no sé qué pasa, y estábamos rodeados. Entonces, con el Marco Bugueño, otro gran poeta, Marco Antonio Bugueño, recomiendo los poemas, es bastante mejor poeta que yo, y dijimos, escribámosle algo a los pacos, se puede decir pacos. Con cariño, sí, con respeto y cariño. Y escribimos un poema, y se lo fuimos a leer. O sea, evidentemente nos tapamos la cara porque no queríamos terminar preso por poeta, digo. Y le leímos el poema a los pacos como 3 o 4 veces, que está contado en el libro. Aunque en el libro, claro que no era un poema, pero es otra historia. Claro. Entonces, y claro, o sea, volviendo a la pregunta, o sea, empiezo de joven y de ahí ya como que no paro más. O sea, por eso lo que les decía, al final terminé estudiando literatura ya de mayor, en vez de estudiar una carrera más rentable, entre comillas, un poco porque ya la vocación estaba hecha. Pero uno puede hacer la vida, especialmente en países como este, donde no se vive de la literatura, pueden hacer su vida como escritoras o escritores, no necesariamente tomándolo como plan A, sino que como plan B. De hecho, la mayor parte de los escritores chilenos, por lo menos, yo creo que son plan B. O sea, háganlo con plan B, no viven de eso. No viven de eso. No digo que no lo intenten, inténtenlo por favor, si les llega la vocación. Pero nunca se cierren a lo otro porque pasan 2 cosas. Primero, es difícil. O sea, no te pagan por escribir. Segundo, de repente tener una vida, entre comillas, normal, de alguien que trabaja en un banco, si no me equivoco, T.S. Eliot, poeta inglés, trabajaba en un banco. O en una agencia de publicidad, como hartos poetas que trabajan en eso. De alguna manera te sostiene con el mundo real. No vive en un mundo tan abstracto de la literatura, alejado de la vida común de la gente. Creo que eso es interesante. O sea, Nicanor Parra es un buen ejemplo. O sea, profesor, hizo clase en colegio, después en la universidad. Entonces, él estaba aterrizado y de materias no literarias en buena parte, ¿cierto? Entonces, también de repente la literatura como plan B también funciona. También funciona. Ahora, ¿cuál es el defecto? Que uno tiene que hacerlo en las horas que no trabaja. Entonces uno tiene que saber que va a estar a lo mejor trasnochando, quitando un poquito el tiempo a las cosas de las cuales te dan, las cosas que te dan de comer, pero sí puedes vivir de la literatura. La literatura puede ser tu motor vital. Ahora, las cuentas las pagáis de otra manera. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Qué es lo que más le gusta de la poesía? A mí lo que más me gusta de la poesía, lo que más me gusta de la poesía es que la poesía te permite, a través de la palabra, darle más sentidos a la comunicación de lo que tiene la comunicación normal. O sea, la poesía creo que tiene ese poder de concentrar significados, de que yo puedo estar hablando de un gato, pero si estoy haciendo poesía no estoy solamente hablando de un gato, puede que esté hablando de otra cosa. Y te estoy dejando una tarea a ti como lector, adivinar de qué estoy hablando o a qué va. ¿Entiendes? O sea, la poesía yo creo que tiene un poco ese valor, el valor de tratar de concentrar significados en las palabras.
que otras formas de escritura no la tienen. O sea, hay cosas que son más de información, de datos, pero la poesía viene esa trampa de ver qué es lo que quiere decir. Y después está la pega del lector de decodificarlo. Hay un poeta inglés que se llama William Wordsworth que tiene una frase que me gusta mucho, que él dice, la poesía exige la muerte del poeta que lo escribe y el nacimiento del poeta que lo lee. ¿Ya? O sea, tú como lector de poesía o lector de literatura también en general, estoy metiendo también a la ficción, a la novela, al cuento, como lector también tienes un papel activo y te conviertes también en poeta, en creador, en base a los significados que tú vas a descubrir ahí. Que muchas veces, y eso también me gusta de la poesía, que muchas veces ni siquiera están puestos intencionalmente por el quien lo escribió. Un ejemplo, a mí me pasó, este me da risa, porque yo escribí un libro que lo autopubliqué, así que no encuentro en ninguna parte mucho, que se llama Propaganda. Y ese libro lo escribí en un momento que lo estaba pasando muy mal, súper deprimido, con muchos problemas. Y escribí, volqué todo el yo poético, sufriente, todo esto que sé que en el colegio estaba en el libro. Y años después se lo pasé a un compañero de trabajo y lo empieza a leer. Y este desgraciado leía los poemas y se mataba de la risa. Le daba una risa y se reía y encontró que era el libro más chistoso que había leído. Y era toda mi tragedia. Entonces, ahora, claro, yo en ningún momento pensé ofenderme porque un poco me puse en el mismo plano. O sea, de repente, y pasa que a lo mejor uno cuenta las tragedias de manera tan profunda que dice, ya, esto no puede ser, este me está leseando. Entonces, este gallo se reía, y eso me terminó de convencer de que esa es la gracia de la poesía. Que habían significados que yo no puse intencionalmente, pero que para otra persona le hizo sentido. Y hasta el día de hoy, a Rodrigo, mi amigo, ese libro le encanta y se ríe y todo. Y yo siempre le decía, pero es la tragedia de mi vida. Bueno, era chistosa tu tragedia. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, ahí está. O sea, esos significados ocultos. La poesía puede ser una caja negra donde mete un montón de significados y tú como lector tienes que descubrirlo. ¿Qué fue lo que lo enganchó en este mundo de la literatura, la poesía? ¿Y cuál es su libro, el que escribió, que más le parece atractivo? ¿Cuál es el que más le gusta? Y de otro poeta o escritor también. A ver, a mí me enganchó... qué buena pregunta, porque me enganchó como de niño una cosa material. De repente el libro físico a veces... Bueno, después me enganchó ya el contenido, pero había en mi caso un libro de Gabriela Mistral, una edición muy bonita de Gabriela Mistral, que era súper linda, ¿ya? Muy linda, y eso de alguna manera como que como objeto me atrajo mucho, ¿ya? Que todavía la tengo, que de mi madre, que ya no está conmigo. Entonces, pero me acuerdo de chico de que ese libro yo lo veía, no entendía mucho, pero lo ojeaba y yo creo que eso un poco me agarró como con respecto a una cosa media mágica. Yeah. Ahora después me convertí en un lector de Gabriela Mistral y yo amo a Gabriela Mistral y creo entenderla, digamos. Pero un poco eso, el objeto me capturó, por eso yo defiendo tanto el libro en papel todavía, pese a que igual tengo hartas publicaciones digitales. Y con respecto a mis libros, no sé, es complicado, porque uno es muy, muy autocrítico. O sea, yo actualmente el libro que les mostré, el libro blanco, me gusta harto porque habla de lo que más me gusta en la vida, que es el rock. Está teniendo una segunda vida porque estamos haciendo un podcast con la radio cooperativa que se llama el Podcast Blanco del Rock. Les invito a escucharlo y vamos a sacarlo. Yo diría que ese, porque le metimos harto trabajo también, o sea, le metimos harta pasión, tratamos de que fuera bien. Y el otro el libro que me gusta a mí también es Gente Encerrada, que tiene especial Gente Encerrada. Cuando yo me estaba titulando la Diego Portales, uno tiene dos opciones. Cuando uno se titula tiene que hacer una tesis, y la tesis es una investigación y todo. Pero la Diego Portales, en la carrera de literatura, te da la opción de hacer la tesis creativa, que tú entregues una obra literaria y esa es tu tesis. Entonces yo dije, bueno, yo trabajo y estudio, no tengo tiempo. Estamos dados, dije, hago un libro de cuentos, una novela,
y esta es mi tesis. Y ahí salió la trampa, porque cuando ahí me informaron, tenía que hacer la parte literaria, pero también tenía que hacer la teoría sobre mi novela. Entonces trabajaba el doble. Pues, caí en la trampa, entonces, claro, y ahí me demoré en la cosa teórica, porque el profe que te orienta, que era Álvaro Bizama, escritor, él te hace hartas preguntas, así como respecto a tu novela. Entonces, al final terminas haciendo dos cosas. Pero para mí fue muy bonito eso porque digamos, esa tesis de titulación se convirtió en un libro que para mí fue bien importante. Curiosamente, yo no busqué la editorial, sino que la editorial me buscó a mí. Sospecho que mis profes hicieron algo, que los profes lo mandaron a la editorial, porque me decían, fue una cosa muy loca, porque yo di el examen de grado, me titulé, y llego a la casa y abro el correo electrónico y la editorial me escribió, oye, queremos publicar tu libro. Entonces era como que todo tomaba sentido. Así que yo diría que esos dos libros, el libro Blanco al Rock, que me encanta, que lo amo, y Gente Encerrada, que marcó un ciclo para mí. Eso. Y otra consulta, ¿qué consejo le daría a todos estos jóvenes que están interesados en este mundo de la literatura, la poesía? O sea, el consejo básico, si te interesa la literatura, haz lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Escribir. Escribir. Escribe. O sea, declárate poeta, declárate guionista, declárate escritor, declárate novelista, pero esto es pega. Esto es pega. Eso es lo primero. Trabaja. Y buena parte de esta pega consiste en editar más que en revisar más que en escribir. Y también en leer. O sea, ser escritor no es solo escribir. Ser escritor es buena parte en leer. Y saber leer. Y saber leerte. Ya, o sea, mi consejo es, esto es harta pega, de verdad. O sea, no para asustarlo, pero de verdad uno tiene que, si tú lo asumes profesionalmente, tienes que saber defender tu texto. Y a la vez tiene que ser un texto tan bien hecho que se defienda solo. Es paradójico, pero claro, porque cuando uno tiene al autor le pregunta qué quiso decir, pero cuando no está el autor, el libro tiene que ser capaz de defenderse solo. Entonces, eso, si lo resumo en algo, el consejo es ser exigente contigo mismo. Tienes que ser exigente contigo mismo. Ya, o sea, trabaja harto, escribe, revisa. Y revisar no es problema, si al final yo siempre también digo, son solo palabras, o sea, borrar 3 páginas de lo que hiciste no se va a acabar el mundo, son palabras nomás. Pero si tú lo trabajas bien, esas palabras van a ser poderosas. Cuando usted escribe, ¿no le ha pasado de que tiene como un bloqueo creativo? Como que así que de repente tiene un bloqueo creativo y que no sabe qué hacer. Desde el inicio hasta el final, ¿cómo lo ha podido solucionar? Yo pocas veces he tenido bloqueo creativo. Pero cuando pasa, y un poco remitiendo a la respuesta que le di a él, la solución es escribir. O sea, si por ejemplo, a mí me ha tocado hartas veces escribir por encargo, entonces uno tiene que escribir cosas así como, no solo porque estoy inspirado, vienen las musas y me dicen escribe esto, sino que me dicen tienes que escribir un texto sobre los prisioneros. Ya. Y me cargan los prisioneros. No me cargan. Pero o no tengo idea, o me bloqueo ya, no estoy cansado. No. Entonces, ahí lo que uno tiene que hacer, lo que yo hago, no es consejo general. Escribe lo que te salga, cualquier cosa, escribe. Pero, esto es como hacer ejercicio. Yo hablo de así de que si no se le ocurre nada, Por eso. Intenta pensar. O sea, mira, te doy un ejemplo. Yo en un tiempo, por trabajo, tenía que viajar mucho en micro. Entonces, andaba con mi libretita y te juro que llené libretas y libretas con lo que veía escrito en las calles. O sea, el solo acto de escribir te va a activar. Por eso digo, es lo mismo que entrenar. O sea, a lo mejor tú quieres ser en un deporte, que si yo va a hacer lucha libre. Pero lucha libre no solo consiste en practicar llave o caída, también consiste en correr, en hacer ejercicios que no tienen nada que ver con la pelea, pero que sí te ejercitan. Entonces, escribir, yo te juro que leía y decía lubricantes STP, ya anotaba lubricantes STP y lo iba escribiendo. Escribir lo primero que se te vaya a la mente porque el cerebro es un ejercicio y en un momento te das cuenta de las 2000 tonteras que escribiste, hay 2 o 3 que te hacen sentido y que te van a servir. Es lo mismo que el ejercicio, entrenarse.
O sea, el que entrena futbolista no está todo el día con una pelota. A veces está con pesa. O está haciendo otras cosas, nada que ver. Entonces, yo diría que el ejercicio de escribir cosas sin sentido. Escribe. Escribe. Estoy aburrida. No se me ocurre qué escribir. Escríbelo. Escribe, te juro que sirve. ¿Qué consejo le daría a un joven que tenga miedo a expresarse hacia otra gente? Que no muestre sus textos hasta que esté listo, pero que siga escribiendo. Que se elija un objeto imaginario a lo mejor. Que le escriba a alguien o algo. Y que muestre cuando esté listo. Que no se fuerce. Que no se ponga la fuerza de mostrarse. Escribe, junta, escribe. Pero no ponerse en el pie forzado de que lo va a mostrar. Hay grandes carreras literarias de gente que lo leyó muy pocas personas en su época y después tuvieron resonancia. Hay un verso de Ezra Pound que decía que yo junto estos versos para 4 personas. Pobre de ti, mundo, que no conoces a esas 4 personas. ¿Ya? O sea, escríbele a esas personas, por último imaginario, al ausente, escríbele al ausente. Pero escribe, siempre escribe. Muchas gracias. Jorgito, ¿quieres preguntar algo del libro? ¿Sí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale y por qué tan caro? 2 preguntas. Respecto al libro de rock, ¿qué bandas están incluidas dentro del libro? Son 520 bandas. 520. Y, a ver, más que dar nombre, te voy a decir un poco de qué se trata. Tenemos bandas solistas, incluimos también a productores musicales, porque son muy importantes, no todos. Y también incluimos a gente que no son rockeros, pero que son importantes. Yo destaco a 3 nombres acá. Robert Johnson, que no sé si lo ubican, es un señor que escribió blues en Estados Unidos, que murió a los 27 años, fue el primero que murió a los 27, inauguró el chiste ese de morirse a los 27. Incluimos a una señora que nombramos acá, que es Violeta Parra, que no hizo rock and roll, pero no hay rockero chileno que no le deba algo a Violeta Parra y que no la sienta como referente. Por lo tanto, la incluimos. Incluimos a Víctor Jara, que no fue rockero, pero que sí incorporó el rock. El derecho a vivir en paz, la guitarra eléctrica maravillosa de Eduardo Gatti de los Blobs, ¿cierto? Entonces, nosotros incluimos un montón de bandas y, como te digo, tratando de dar una panorámica completa, una guía, ¿ya? Metimos muchas bandas chilenas, las más que pudimos, porque, o sea, el libro es grueso, pero si hubiéramos metido toda la lista sería así, ¿ya? Y yo destacaría, hay una banda porque éramos 3 los que estábamos metidos en la lista. Lo escribimos entre 2, pero éramos 3 personas a cargo del proyecto. El otro era Cote Gustavo, que es el director de Rock Access, del sitio de rock. Más allá de los más famosos, yo estoy muy orgulloso de que logramos incluir una banda chilena que se llama Niños del Cerro, que son de la Florida, del Colegio Cerro Panul, por eso se llaman Niños del Cerro. Es muy bonita su música y me recuerdo haberlos descubierto y yo dije, tenemos que incluir a Niños del Cerro. También incluimos otras bandas como Adelaida, bandas más actuales, Frank White Canvas, que son demasiado buenas. Y otra pregunta, ¿cuántas páginas tiene ese libro y cuánto sale? El libro tiene como 540 páginas más o menos. Está en la página de la editorial, está a 32.000 pesos, pero yo sé que se puede comprar a 25, por ejemplo. ¿Ya? Y si no puedes, escucha el podcast Blanco del Rock, porque ahí lo estamos haciendo de la A a la Z. Esta semana terminamos con la letra A. Y los de la radio me dijeron, esto es un compromiso, vamos a terminarlo entero, no te preocupes. Porque me viene la duda, son 520 entradas. ¿Y está quedando en alguna plataforma grabado Sí, de casualidad? está en Spotify. Está en Spotify, el podcast Blanco del Rock tiene 2 capas, por decirlo así. Vamos letra por letra, o sea, tenemos una entrada para Pedro Aznar, para Aguaturbia, para todo eso. Y una vez a la semana se publica una conversación que nos juntamos, Ángeles, que es mi coautora, con Jorge Lira en la radio cooperativa y conversamos media hora sobre distintos temas. Por ejemplo, hemos dicho, ¿qué es mejor, los singles o los discos completos? ¿O qué prefieres, disco en vivo o disco en estudio?
Mañana me toca grabar de nuevo, que les aviso, vamos a hablar sobre guitarra eléctrica o guitarra acústica. Y también la presencia del rock latino en el libro. ¿Qué bandas latinas tenemos? Hartos países tenemos. Yo conocí hartos. O sea, yo no tenía idea que existían los Amigos Invisibles, por ejemplo. Son de Venezuela, si no me equivoco, ¿cierto? Uno conoce harto en esto, entonces... Así que si no pueden comprar el libro, escuchen el podcast. Después de 3 o 4 años van a haber escuchado el libro completo. Material para harto rato ustedes. Claro. El podcast blanco del rock. Podcast. Y el libro blanco del rock. Y el libro blanco del rock. Bueno, si no es así, le damos muchas gracias a Pablo Padilla por su Ya, sigan avanzando en esto, sigan avanzando en sus estudios, en la inquietud, la curiosidad, y son un súper lindo grupo. Así que muchas gracias. Y yo lo hablo de ustedes. Para lucirnos nosotros un poco también, le vamos a regalar a Pablo La Vegencia en Palabras, que es una producción que lo hizo los profes del CPA de lenguaje, pero los cuentos son de los estudiantes. Oh, qué maravilla. Así que te regalo 2 ejemplares por lo menos. Muchas gracias. ¿Ya? Aplausos a ustedes mismos. Por acá está el podcast, lo pusimos ahí para que ustedes lo vean. Lo pueden ver ahí en la web o directamente en Spotify. Sí. Claro, ese es el sitio de Spotify. Ahí está, claro, el podcast blanco del rock, que es la misma portada. Sí. Oye, te tengo una mala noticia, Pablo, porque entrar aquí a este mundo es como la cosa, ¿no? Todavía no se sale, así que te vamos a estar pidiendo muchas cosas. Se entra, pero no se sale. Pero no se sale, es vivo por lo menos. Es como la CIA. Así que yo estoy súper contento, también contento de los niños también con la atención que pusieron. Me gustó que fueran súper curiosos, respetuosos, es una cosa bonita de este colegio. Así que también me dejan orgulloso de los estudiantes que tenemos. Así que dense un aplauso a ustedes mismos por eso. Y a los profes que lo organizaron, porque aquí por estamos supuesto. yo, soy mi misma. Así que le damos un aplauso también. Den aplauso a sus profes. Bueno, darte las gracias a ti, Pablo, por haber venido más con lluvia y todo. Así que todo lo hace mucho más sacrificio. Y yo tenía una idea, porque tú tendréis tiempo que hiciéramos algo con estos estudiantes creativos durante el año, así que no te tome tanto tiempo y tenerte por acá. Sí, o sea, yo siempre estoy dispuesto, lo hablábamos antes, a mí me gusta mucho esto, me alimenta el alma y transmitir un poco la experiencia, sí. Claro, así que sería bonito, vamos a organizar algo, cosa que podamos contar con su creatividad, su experiencia. Y capaz que aquí se nos sale un semillero de creadores también, ¿no? Creadores literarios. Sería... Sí, talento, ¿verdad? Sí, no, sería maravilloso. Y hay algo que a mí me ha tocado harto ver, que son los procesos creativos. O sea, participar en taller, a mí me apasiona ver cómo la gente crea. A veces incluso el resultado no me interesa tanto como el proceso. Como pasar por el proceso de escribir, de revisar, de vencer los miedos, ¿cierto? Entonces, acompañar en esto me encanta. Cómo incluir a algunos estudiantes que son músicos, que puedan aprender a mejorar sus letras, poesía musicalizada. Claro, también. exacto. Claro. Qué mejor. Claro. Oye, muchas gracias, y este es un camino que comienza, así que yo estoy contento, estoy feliz de reencontrarte después de tanto tiempo, y los recuerdos eran ciertos, que algunos de los reencuentros con Facebook fueron un poco tristes porque la gente se decepcionó. Claro. En este caso no, yo estoy contentísimo, espero que tú también. Sí, no, yo también, yo me entusiasmé, apenas me invitaste, yo me entusiasmé. Así que muchas gracias y un abrazo. Un abrazo.